quería que fuera esta semana y tenemos la semana de receso escolar la semana entrante, por lo tanto accedimos a hacer esta conferencia en el primer jueves, pero en el futuro y mientras se pueda, las conferencias seguirán siendo los segundos jueves de cada mes. Eh, con la intención de ir creciendo esta pequeña comunidad académica, voy a permitirme leer mi número de teléfono para quien esté en esta reunión por primera vez o sienta que tenga compañeros que quisieran estar, tengan en mi número para que me escriban y yo los adiciono a la lista de difusión que uso para difundir las conferencias. Mi nombre es José Vélez y mi celular es el 316-449-8066. Ahora al final de la conferencia lo repetimos, de manera que si alguien lo quiere tener para que aumentemos esta comunidad. El día de hoy tenemos el placer de tener con nosotros al doctor Mauricio Vasco. Mauricio es un amigo de la casa, anestesiólogo. Mauricio es especialista en anestesiología, cuidados intensivos y reanimación y hace parte de un gran equipo de anestesiólogos liderados por el doctor Germán Monsalve y del cual Mauricio también hace parte, este gran grupo de anestesiólogos que nos acompaña en el fortalecimiento de la unidad de ginecología y obstetricia que está funcionando en la Clínica del Rosario y que la queremos llevar a un nivel de excelencia y nuestro grupo de anestesiólogos nos apoya claramente en eso. La Clínica del Rosario, el Mauricio también es consultor del CLAPS, la OEPS, en temas relacionados con manejo de emergencias obstétricas y adicionalmente Mauricio hace una gran labor como en la labor de docencia y entrenamiento y ahora su gran pasión son el entrenamiento con simulación. Estas cosas hacen a Mauricio un experto en el tema que nos ocupa hoy, que es la gestión de la sangre en obstetricia. Eso es una estrategia de la OMS y hoy nos va a explicar por qué. Adicionalmente, Mauricio es un excelente expositor, eximio expositor, que nos gusta mucho oír sus conferencias, siempre están a tope. Gusta mucho hacer calistenia, esperemos que hoy la calistenia la pasemos porque son las 6 de la mañana y queremos comer y tomar cafecito mientras tanto. De manera, Mauro, que a estas horas, que son las 6:03, estos micrófonos son tuyos y te quiero agradecer de corazón tu disposición para estar con nosotros, acompañarnos y enseñarnos con esta conferencia que te viene en el Congreso Nacional de Ginecología y Obstetricia, que sé que va a ser de mucha utilidad para todos los que hacemos obstetricia. Bienvenido, Mauro. José, muchas gracias por la presentación. Estoy muy contento de estar acá. Me gustaría que me confirmaras si me estás escuchando bien y ven mi presentación. Yo te estoy escuchando muy bien y a partir de ahora le voy a recordar a todo el auditorio de apagar los micrófonos para que fluya mejor la conferencia. Se está viendo tu conferencia y te estoy oyendo perfecto. Muy bien. Y pasó ahí la segunda diapo. Perfecto. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar este conversatorio mostrando la estadística publicada en junio de este año en la Asamblea Mundial de la Salud en Suiza, donde nos mostraba que muere una mujer en el mundo cada 4 segundos por complicaciones asociadas al embarazo, parto y puerperio. En América Latina, cuando se hizo el lanzamiento de la campaña Cero Muertes Maternas por Hemorragia, se documentó que en nuestra región muere una mujer cada hora debido a complicaciones asociadas al embarazo, parto y puerperio. Y estas muertes están dadas por las causas que vemos acá, que son causas que han estado estables durante hace muchos años. Y por eso es que desde la Organización Panamericana de la Salud este año publicamos las recomendaciones para la atención de las principales emergencias obstétricas. Este es un libro absolutamente reciente en el que tuvimos la oportunidad de participar gracias al liderazgo del CLAP OPS, en el cual están descritas no solo todas las emergencias obstétricas que están enunciadas ahí como principal causa de muerte, sino todas las patologías asociadas a morbilidad respiratoria, como influenza y COVID-19, sistemas de alerta temprana y reanimación cardiopulmonar. Entonces los invito a que durante este conversatorio, siempre que vean un código QR, lo escaneen o hagan una captura de pantalla porque eso les permitirá ir de manera directa a los artículos en texto completo para que los puedan guardar y los puedan compartir con su grupo de trabajo. Me gustaría si por el chat de esta reunión, esta plataforma me van compartiendo si los artículos les van abriendo a los que los están escaneando en tiempo real.
Bueno, en Colombia utilizamos siempre el boletín epidemiológico semanal del Instituto Nacional de Salud para tener una aproximación a las causas de muerte y cómo va el comportamiento en nuestro país. La ventaja de este boletín es que aunque no es un consolidado, nos va mostrando, miren cómo en este año, comparado con los 2 años anteriores, la hemorragia obstétrica junto con el embarazo ectópico, cuando se suman, constituyen la principal causa de muerte materna en Colombia, sobrepasando los trastornos hipertensivos asociados al embarazo y la sepsis. Y en el mismo boletín que publica periódicamente datos de vigilancia epidemiológica reportable, miren cómo en la semana epidemiológica 20 se publicó todo lo asociado a la morbilidad materna extrema y definitivamente miren aquí en naranja cómo va aumentando dramáticamente nuevo los casos de hemorragia. Entonces, esto es una realidad y hace muy pertinente la definición de este tema. Entonces, por sus siglas en inglés, PBM, Patient Blood Management, se conoce esta estrategia que al español nos han pedido el favor que le hagamos una traducción como gestión de la sangre del paciente. Y al ser una medida de impacto global, lo que quiere esta estrategia es que a través de un enfoque sistemático, basado en evidencia y procurando el bienestar del paciente y sus familias, se busquen mejorar todos los desenlaces orientados ¿a qué? A que se cuide nuestra sangre, a que cuidemos la sangre. La estrategia de PBM no es una estrategia orientada a no transfundir a los pacientes, sino a transfundirlos de manera racional y cuando esto esté indicado. Pero tiene muchas otras medidas diferentes de las transfusiones que son importantes hacerlas y conocerlas. Entonces es por eso que desde el 2021 la Organización Mundial de la Salud generó una alerta y unas guías orientadas a que implementemos estos programas de PBM y se basa en 3 pilares que están orientados al primero, diagnosticar la anemia y tratarla. El segundo es manejar la fase aguda de la enfermedad y el tercero, como manera genérica, es que cuando los pacientes estén anémicos podamos generar medidas para que haya una tolerancia, en especial en la anemia grave. Cuando extrapolamos estos escenarios a los contextos perioperatorios periparto, el primer pilar siempre es antes de la finalización del embarazo, o sea, la detección de la anemia y el tratamiento anteparto. El pilar 2 tiene que ver con el tratamiento del cuadro hemorrágico agudo durante la atención del parto. Y el pilar 3 estaría orientado hacia el posparto. Entonces, hay una revisión reciente muy buena de este grupo europeo, donde basado en esos 3 pilares, que es como el concepto de mapa mental que nos quiere dar el PBM, en este caso en obstetricia, miren cómo nos catalogan el pilar 1, detección de anemia, tratamiento, pilar 2, el tratamiento, pilar 3, enfoques hacia la anemia postparto. Al final, yo les voy a hablar de lo que nuestro grupo ha considerado un cuarto pilar que tiene que ver con los fenómenos tromboembólicos, que también consideramos de suma importancia porque aunque siempre estamos muy concentrados en la hemorragia, como vamos a ver, esto lleva una activación en todos los fenómenos trombóticos y la mayoría de pacientes mueren después es por fenómenos y complicaciones trombóticas. Entonces se pasa a lo que se llama el PBM, al PCM, al Patient Clot Management, o sea, al manejo del coágulo. Y las tasas de mortalidad son mayores asociadas a los episodios trombóticos. Entonces ese cuarto pilar es bien, bien importante. Entonces, hablando con José para la planeación de este evento, encontramos elementos muy diferenciadores en ese primer pilar, que es el ajuste antes de que nazcan los bebés y en esa transición en el nacimiento de qué podemos hacer para cuidar la sangre del paciente. Y ahí hay 4 aspectos muy importantes que generan mucha controversia. El día de hoy yo les voy a mostrar las tendencias mundiales y la nueva literatura. No es para que salgan corriendo hoy mismo a cambiar los protocolos que ustedes tengan en sus instituciones y mucho menos cambios en los protocolos nacionales. Pero sí es una voz de alerta orientada a que las cosas van a cambiar y muchas de estas cosas ya las hacemos porque pues, nosotros en las vías clínicas, en nuestras instituciones, el trabajo de equipo, muchas de estas las podemos adaptar con las mejores evidencias que se presentan. Entonces, en el primer pilar de PBM vamos a hablar aspectos muy puntuales del impacto que tiene la anemia, de los cambios que hay en el cuidado del tercer estadio con foco en uterotónicos, de la literatura reciente que aparece del ácido tranexámico para prevención de hemorragia y para cuidar la sangre, y el impacto que tiene que las pacientes reciban de manera amplia y rutinaria, como es en nuestro servicio, técnicas neuroaxiales para alivio del dolor durante el trabajo de parto. Entonces, de acuerdo a la clasificación, hay una prevalencia alta de anemia en el mundo.
pero recientemente la Organización Mundial de la Salud nos alerta y nos dice que debemos hacer ajustes debido a que estamos en regiones andinas y el hecho de que estemos por encima del nivel del mar nos hace un llamado de atención a que debemos corregir estos niveles. O sea, si nosotros partimos con un punto de hemoglobina de 11 y por debajo de esta se considera anemia, como dice la Organización Mundial de la Salud, en ciudades que estén en los 1600 metros, yo debo saber que ese valor es 12, le suma 1 gramo por decilitro, que si estoy en ciudades entre 2000 a 2500, 1,5, si estoy por encima de 2500, casi 2 gramos. Y esto es importante porque cuando hacemos estos ajustes por altura, y reitero, es frecuente que en Colombia tengamos muchas variaciones asociadas a la altura sobre el nivel del mar, ese nivel de 11 se nos está quedando cortico y esa prevalencia de anemia es aún mayor. El análisis posterior que se hizo del estudio Woman Trial, ustedes saben que el Woman Trial fue el que demostró que el ácido tranexámico terapéutico era benéfico en cualquiera de las causas de hemorragia postparto. En el año 2023 se hizo un análisis posterior de este estudio Woman y mostró que la anemia era un factor de riesgo para hemorragia postparto clínica, que cuando teníamos una reducción por debajo de 10 en el nivel de hemoglobina, pero no menor a 7, el ODR estaba alrededor de 1,29, pero miren cómo cuando tenemos anemia severa, hemoglobina menor a 7, la probabilidad de anemia severa, muerte y criterios de casi pérdida de la Organización Mundial de la Salud se incrementa 7 veces o más. O sea, esto es importante porque en ocasiones subestimamos la anemia como un factor contribuyente a la mortalidad de la paciente y definitivamente en el momento en que nos llega ya no es el momento para tratar de hacer ningún ajuste y definitivamente la conducta de que reservemos la sangre y le ponemos con las implicaciones y los efectos adversos que tienen las transfusiones y cuando no se puede hacer un uso racional. Esta estrategia ha tenido tanta penetración que las agremiaciones que trabajan en el área del cuidado de la mujer, como FIGO, en septiembre del 2023 hace un pronunciamiento y en la fase aguda dice que en casos de anemia grave inclusive, en el segundo y tercer trimestre deben generar estrategias para reposición rápida de hierro utilizando hierro parenteral, inclusive como una prueba terapéutica antes de pasar a todo el estudio diagnóstico para evaluar la etiología y las causas de esa anemia, como para ganar tiempo, no perder tiempo y tratar de que estas mujeres lleguen con los mejores niveles de hemoglobina en la terminación del embarazo. Entonces, el día de hoy no es una charla para discutir el tratamiento de la anemia y cómo se hace y por qué vía, pero sí generar conciencia, reitero, en ese primer pilar del impacto que tiene la anemia en el binomio madre-hijo. Y definitivamente vemos cómo en la madre se aumenta el riesgo de morbimortalidad, choque hemorrágico, hemorragia activa, de cirugías y transfusiones y todo el componente de disminución en la actividad física, alteraciones en el desempeño cognitivo e inmunológico. Y miren el impacto en el neonato y en el recién nacido, bajo peso, mortalidad perinatal, alteraciones neurocognitivas, infecciones y mayor ingreso a UCI. Entonces, el primer llamado es a que es muy tarde cuando ya las pacientes llegan a la terminación del embarazo y nos llegan anémicas y miren todas las complicaciones asociadas que esto tiene, inclusive en el rango de morbilidad materna extrema y mortalidad. En el pilar 1 también es importante en el concepto de cuidar la sangre, prevenir que se instaure la hemorragia severa. Y la literatura nos ha mostrado que las estrategias preventivas son las que mayor impacto tienen y están alrededor de un 70% de efectividad cuando estas se implementan de manera adecuada. Recientemente este grupo de autores mundiales, donde hay autores colombianos y hay obstetras que trabajan con el grupo de medicina fetal, revisaron basado en la evidencia en marzo del 2024 el concepto de manejo activo del tercer estadio y proponen un cambio en la terminología, cuidado del tercer estadio. Y le dan un realce al concepto de que a través de este cuidado del tercer estadio, con un pilar fundamental que es el uso de uterotónicos, se disminuye hasta en un 66% la probabilidad de que esta paciente sangre de 1 litro. O sea, qué mejor ejemplo de cuidado de la sangre. Y definen que el mayor nivel de recomendaciones basado en la evidencia lo tiene el uso de uterotónicos, los oxitóxicos, oxitocina y carbetocina, y evalúan el rol de las terapias de sinergia o de adición con metilergonobina y con misoprostol. Entonces, aquí es donde ha habido muchos cambios y queremos hacer una alerta. En general,
los oxitóxicos, oxitocina y carbetocina, son agentes que dan profundos cambios hemodinámicos, sobre todo cuando se pone en bolos rápidos directos intravenosos en las dosis convencionales. En este estudio observamos cómo un bolo de 5 unidades directo de oxitocina en pacientes sanas produce un incremento marcado de la frecuencia cardíaca. Y miren, cuando este se hace en infusión, miren cómo ese incremento no es tan marcado. Y lo mismo con la presión arterial media, la hipotensión. Miren, cuando se pone ese bolo, como hay una caída brutal de las cifras tensionales, hay una vasodilatación severa con el bolo y eso no ocurre con la infusión. Entonces, el primer concepto acá, antes de empezar a discutir el tema de las dosis, es que no están indicados los bolos directos de oxitocina independiente de la dosis que se utilice. La dosis inicial de oxitocina debe ser dado al menos en un tiempo no inferior a 30 segundos, idealmente durante 3 minutos, y después continuar siempre con infusiones para evitar estas respuestas hemodinámicas adversas. Como les decía, estos son cambios que se producen también con la carbetocina. La carbetocina no es inocua, es igual de, produce las mismas alteraciones, igual de dramáticas que la oxitocina porque son las mismas moléculas. Y adicionalmente esto está llevando a cambios en el ST que se correlacionan con isquemia. Es como si a la paciente le estuviera dando ahí un síndrome coronario cortico chiquito durante la infusión en bolo de ese uterotónico. Y en las pacientes que están sangrando activamente, colocar ese bolo lleva a descompensación y falla cardíaca en una paciente que ya está en una NOX aguda por la hemorragia aguda. En las pacientes que no están tan aliviadas, los estudios han mostrado que esa inyección en bolo directo lleva a paro cardíaco y a muerte. Y por eso es que la literatura en los últimos años se ha encargado de demostrar que no son necesarias dosis tan altas para obtener el mismo efecto y es necesario evitar las medidas que lleven a esa inestabilidad hemodinámica tan grande. Por eso es que los estudios, sobre todo de grupos de cuidado intensivo y de anestesia obstétrica, han mostrado que la oxitocina que se requiere para iniciar la contracción uterina en una paciente que es sometida a una cesárea electiva que no ha recibido oxitocina previa para inducción y para el trabajo de parto, está alrededor de 1 unidad. Inclusive la dosis es menor para obtener una dosis efectiva en el 90% de los pacientes, está alrededor de 0.35, para un 97% de efectividad está en el orden de 0.5 unidades, para el 100% alrededor de 1 unidad. Entonces, para iniciar la contracción, cuando nosotros colocamos 5 a 10 unidades, estamos colocando 5 a 10 veces más de lo que se necesita para que esa fibra uterina se empiece a contraer. Esta es en la paciente en cesárea electiva. Y ocurre lo mismo con la carbetocina. Habitualmente las dosis que se utilizan en clínicas de carbetocina es de 100 microgramos y este mismo grupo del doctor Calvaro en Canadá demostró que en pacientes sanas, sometidas a cesárea electiva que no han recibido oxitocina, 20 microgramos, o sea, la quinta parte, es igual de efectiva para dar esa contracción uterina que si diéramos los 100 microgramos, sin cambios en los efectos hemodinámicos, que esos efectos hemodinámicos dependen ya de la velocidad de infusión. Entonces, como esto tenía tanta controversia y con buen juicio había gente que pensaba que si se le ponía menos, todos queremos lo mejor para la paciente iba a sangrar, fue necesario realizar estudios bien controlados, ensayos clínicos que mostraran la efectividad de esas dosis que se llamaban bajas. Esas no son las dosis bajas, esas son las dosis ideales calculadas farmacológicamente. Lo que pasa es que las dosis que usábamos previamente, esos valores no sabemos de dónde salieron porque claramente están muy por encima de los requerimientos. Y nuevamente el grupo del doctor Carvalho demostró que 20 microgramos de carbetocina no era inferior a 100 microgramos de carbetocina y que él lo hizo con 0,5 unidades, ni siquiera lo hicieron con una unidad inicial en pacientes de cesárea electiva, con una infusión, siempre con una infusión en oxitocina, porque la oxitocina tiene una vida media muy corta. Yo coloco un bolo de oxitocina y a los 3 minutos ya no voy a tener efecto de ella, por eso siempre hay que darle infusión. Estamos hablando de la dosis inicial. Y reitero, cuando digo bolo, no es bolo directo, es una infusión en 30 segundos a 3 minutos para evitar los efectos adversos hemodinámicos
no fueron inferiores a los esquemas de las dosis tradicionales o altas. En cuanto a tono uterino, necesidad de uterotónicos, pérdidas sanguíneas, necesidad de transfusiones. ¿Qué pasa con ese útero que viene recibiendo oxitocina y está cansado, está fatigado por esa oxitocina? Los estudios mostraron que necesitaban más dosis de oxitocina, pero más dosis era ¿cuánto? 3 unidades, no 5 ni 10, para iniciar la contracción y seguir con la infusión. Y con la carbetocina mostró que necesitaba más y no era 100, era 140. Y colocar 140 de carbetocina genera arritmias y nadie coloca una ampolla y media de carbetocina para controlar el tono uterino después de una cesárea en una paciente que venía recibiendo uterotónicos. Por eso la recomendación es que la paciente que viene recibiendo oxitocina sigue con un esquema de oxitocina con una dosis de ataque un poco mayor que es de 3 unidades en 30 segundos a 3 minutos y se continúa la infusión por 4 horas. Pero colocar 100 microgramos de carbetocina en ese grupo que trae oxitocina, miren que no tiene beneficio y habría que colocar más dosis que daría arritmias cardíacas. Entonces, en esos subgrupos, definitivamente la literatura ha mostrado que cuando hay cesárea, una paciente que venía en inducción y que traía oxitocina, la combinación de oxitocina-metergina es superior a la oxitocina sola. Y de ahí que la literatura muestre que si no hay contraindicaciones, la metergina es como ese uterotónico de elección para sumarle a la oxitocina para manejo activo, para prevención de esas hemorragias mayores a un litro, que con la estrategia benefician alrededor de un 64% de las pacientes. Entonces, esto es lo que hay que pensar en el contexto clínico y ver cómo lo estamos metiendo y cómo lo debemos meter a nuestros protocolos de atención. El artículo que se publicó recientemente también habla de la dosis de misoprostol de 400 microgramos, no de 600 ni 800, y básicamente recordar que esto es debido a que nosotros en el área andina tenemos una susceptibilidad genética y unos polidorfismos que predisponen a la fiebre con esas dosis altas, 600-800 microgramos de misoprostol. Y la última revisión sistemática que se hizo en el 2012, que incluyó alrededor de 40.000 pacientes y comparó las que recibieron 600 menos 400, recibió que las que recibían 600 hacían más fiebre, pero el efecto clínico no era superior que recibiendo 400. Por eso es que la recomendación queda en esa dosis de 400. Y la vía de administración del misoprostol es importantísima porque si nosotros colocamos el misoprostol rectal, la farmacocinética y farmacodinámica es clara que se va a demorar 100 minutos. O sea, el segundo uterotónico de elección va a ser la metergina. Si hay contraindicaciones, ponemos misoprostol. Pero si ponemos un misoprostol rectal, se va a demorar 100 minutos en empezar a actuar. Entonces, posiblemente si la paciente mejoró, ese misoprostol que pusimos no es la que está dando el efecto. Entonces, hay que buscar vías que tengan un inicio de acción corto para que tenga un efecto sinérgico con esa oxitocina que estamos colocando. Entonces, en resumen, José y todos, esta es como la parte más fuerte, más sólida de controversia de este primer pilar en el PBM. Desde 2019, las guías mundiales en cesárea, la que tiene una anestesia raquídea de base, tiene mayor riesgo de inestabilidad hemodinámica y de síntomas asociados a esta inestabilidad, incorpora eso que se denominan las dosis bajas, dosis inicial de 1 si no tiene oxitocina o 3 si tiene, con una infusión por 4 horas, y el tema de la carbetocina, que 20 microgramos serían suficientes, pero que si la paciente trae oxitocina, 100 no van a ser suficientes, necesitaría de 140, no se le ponen polirriesgo de arritmias y se buscarían sinergias. Y como eso generaba tanta controversia y tantas peleas entre los grupos de anestesia y obstetricia, pues afortunadamente a finales del 2023, en el marco del Congreso Mundial de FIGO, la recomendación de FIGO para cesárea adopta esa regla que se denomina la regla de los 3 con oxitocina y como mapa mental describe para cesárea electiva esta una unidad más la infusión por 4 horas y para cesárea en paciente que viene recibiendo oxitocina 3 unidades con su infusión. ¿Qué hay que entender en esto? Miren que eso es una dosis de iniciación con oxitocina para obtener contracción, no en bolo venoso directo para evitar los efectos hemodinámicos y siempre con una infusión de respaldo. Y si no hay respuesta, si José a mí como usted me dice, Mauro, el útero se siente fofo, lo primero es cerrarlo, útero que no está cerrado no se puede evaluar contracción total. Y con el útero cerrado, si en esos primeros 10 minutos no obtenemos con esos bolos repetitivos de 3, donde completaríamos esas primeras 10 unidades, que es en todos los casos, no, la tendencia no es poner más oxitocina, 40, 50, 60 en bolo para ponerla más hipotensa, más taquicárdica, más inestable, sino pasarse rápidamente uterotónicos de segunda línea.
Entonces, ese es como el consenso que ahorita basado en la evidencia de manejo activo del tercer estadio basado en uterotópicos. Para cerrar esta parte, vamos a revisar la literatura que está apareciendo sobre ácido tranexámico preventivo. O sea, nadie duda que lo vamos a usar terapéutico, vamos a hablar del preventivo. Entonces, en el 2023, este grupo de un país de bajos y medianos ingresos tenía una percepción que nosotros también teníamos, y es que el momento en que se coloca el tranexámico durante la operación cesárea es importante para tener beneficio. ¿Qué pasó con los dos estudios grandes publicados en New England Journal of Medicine, el de Centiles, los franceses, y el de Pacheco, los gringos, que no dieron resultados positivos para ácido tranexámico en cesárea, inclusive con población de alto riesgo, que ellos colocaban el tranexámico después de clampear el cordón? Y en la mayoría de escenarios perioperatorios, para que el tranexámico tenga beneficio, nosotros lo utilizamos antes de hacer la incisión. Entonces, este grupo lo que hizo fue un metaanálisis que incluyó 50 ensayos clínicos con más de 20,000 pacientes. Y miren acá la línea roja, se concentró en los ensayos clínicos donde a las pacientes se les colocó el tranexámico antes de la incisión en piel. ¿Y qué encontraron? Que cuando se hacía antes de la incisión en piel, disminuyó el sangrado mayor a 1 litro, las pérdidas promedio de sangre y la necesidad de transfusiones sanguíneas. Posteriormente, el grupo brasilero publicó este año en el Canadian Journal de Anestesia un metaanálisis muy elegante con análisis secuencial de ensayos clínicos, donde también con más de 30 estudios, estudió más de 20,000 pacientes, donde la mitad de estas pacientes habían recibido 1 gramo de ácido tranexámico antes de la incisión. ¿Y qué encontró? Menos casos de hemorragia posparto, menos necesidad de transfusiones, menos necesidad de uterotónicos adicionales, y tuvo el poder para mostrar que no había eventos adversos ni tromboembólicos. Este estudio para nosotros fue muy importante porque en nuestro grupo nosotros usamos ácido tranexámico profiláctico en cesárea en poblaciones de alto riesgo. Si nosotros vamos para un acretismo, si vamos para una paciente testigo de Jehová, si vamos para esas pacientes que tienen mioma, o sea, nosotros en las de alto riesgo, las que llegan anémicas, usábamos tranexámico y nos decían, no hay evidencia, pero no había evidencia era cuando nos comparaban con estudios que lo colocaban después del clampeo de cordón. Entonces, estos son estos estudios que cambian la práctica, implica una reunión del equipo para ver qué decisiones se toman, y lo dejo ahí pues porque es otro tema que en el Pilar 1 definitivamente nos tiene que mover y nos tiene que poner a pensar. Y por último, el valor que tiene nuestro rol al propósito. ¿Te puedo interrumpir un segundo ahí? Claro, José. La idea que estás poniendo, pero no la idea, sino ese ácido tranexámico antes de incidir es no solo en pacientes de alto riesgo, sino en cualquier cesárea o solo para pacientes de alto riesgo. Este estudio fue en cualquier cesárea. Ah, no jodas. Lo que yo te quiero decir es que nosotros lo hacíamos en Sí, todas las de alto riesgo. exacto. Sí, pero este estudio lo que está Siempre nos diciendo es que decían, para es que eso no hay evidencia. Ya. Nosotros veíamos una tendencia que había evidencia cuando se hacía así, y por farmacología era lógico pensar que lo que pasaba con los estudios que lo aplicaban después de clampear el cordón, por eso era que no daba el beneficio. Es como yo te digo, José, uno a veces está esperando a que se invente la rueda para hacer cosas, ¿cierto? Entendemos que el tema de medicina sana y evidencia es importante, pero tampoco nosotros podemos perder eso bonito que tenemos, que es el juicio clínico, y ver cómo la situación de nosotros es distinta. Nosotros llegan pacientes en condiciones muy diferentes que en países de altos ingresos. ¿Era eso, José, lo que me querías preguntar? Sí, era eso, era eso. Bueno, muy bien. Bueno, y para cerrar el primer pilar, este estudio que analizó una base de datos de más de 12 millones de pacientes sometidas a parto vaginal que tuvieron analgesia, el trabajo de parto neuroaxial, o sea, epidural o cualquiera de sus variedades, e incluyó además de las que nacieron vaginal, las que fueron después a cesárea. Miren cómo este estudio demostró que el tener analgesia neuroaxial era un factor protector para no recibir transfusiones sanguíneas. O sea, también es una estrategia de PBM1, primer pilar. Entonces, pues ahí las dejo porque digamos que si PBM es cuidar la sangre de la paciente, aquí ya hemos tirado 4 elementos fundamentales, muchos de ellos que cambian la práctica habitual, que nos permiten cuidar la sangre de la paciente. Entonces, después de eso, llegamos ya al pilar 2, que es cuando la paciente está sangrando agudamente. Ahí quiero contarles que el año pasado
se publicó en New England Journal of Medicine un estudio de alto impacto, un ensayo clínico que se llama el estudio EMOTIP. Las iniciales del EMOTIP es la E en inglés de detección temprana, o sea, utilizó unos conos colectores prácticos para ver cuánto sangraba la paciente. Si esa paciente sangraba más de 300 en unos países, 500 en otros, se activaba el código rojo obstétrico y se hacía un protocolo que consistía en la M de masaje, la O de oxitóxicos, la TRE de tranexámico, IV de titular líquidos endovenosos y la E, que era hacer el algoritmo de las 4T, saber por qué estaba sangrando y de acuerdo a eso hacer tratamiento, escalar y remitir. Más de 200.000 pacientes que mostró que cuando se hacía este protocolo, el desenlace primario, que era hemorragia más de 1 litro, la parotomía o muerte, se disminuía casi 4 veces. Entonces esto es contundente. Esto fue tan contundente que cambió la guía de la Organización Mundial de la Salud. Miren, esta es la guía de la Organización Mundial de la Salud, que sale al final del 2023 y saca 2 recomendaciones. Una, hay que utilizar plásticos colectores calibrados en el parto vaginal, o sea, el EARLY, la E, de detectar el parto. Por eso es que ahora, para los que están conectados, que son de Colombia, nos están pidiendo todos los entes regionales que hay que tener bolsas colectoras. Y la segunda recomendación es el resto del EMOTIP, la M de masaje, la O de oxitóxico, la T de tranexámico, IV y 4T. Entonces, un estudio cambia la guía. Y ahí lo que queremos ver es recalcar la importancia de los paquetes de intervención. En el mundo, cuando se evalúa la evidencia, hay 2 paquetes que han mostrado beneficio en hemorragia. El EMOTIP en países de bajos y medianos ingresos y el protocolo colaborativo de California con sus 5 pasos que ha mejorado. ¿Qué tienen en común estos protocolos? La cuantificación objetiva de las pérdidas sanguíneas. Y como vamos a tener ya la sangre recolectada a medida, ya sea en colectores asociados a la cirugía de la cesárea o en los conos colectores, hay una tendencia en reactivar el uso del salvamento celular, o sea, de la sangre de la paciente que pierde durante el parto y se recolecta, ver cómo esa sangre se le puede regresar a las pacientes. Entonces, la evidencia reciente en junio de este año nos muestra que utilizar técnicas de salvamento celular en obstetricia produce una reducción en las transfusiones de un 40%, se quedan menos en el hospital, ya no da, eso no da embolia líquido amniótico, que era lo que se pensaba, y en muchos países se hace de manera rutinaria en población de alto riesgo, testigos de Jehová, espectro de placenta ácreta, pacientes inmunizadas. Lo que pasa es que el costo de esos equipos de salvamento celular de la cirugía de cardio, de la cirugía vascular, de la cirugía mayor es muy caro por paciente, casi $250 por equipo. Entonces tenemos ahora, no tengo conflictos de interés, esto ya está en nuestro país, tiene registro en VIMA, colectores para hacer salvamento celular que son más costo eficientes, se llama el EMA-Saver. Miren que son muy parecidos a los colectores que tenemos pues en cirugía y tienen un tarro que permite hacer no solo esa recolección, sino el lavado, la anticoagulación desde el caso y poder volver esa sangre a la paciente. Entonces, es un elemento que a veces olvidamos, pero que cuando hablamos de PBM, ahí está, y hace parte del pilar 2. Para terminar este pilar 2, José, y poder tener un tiempito para la discusión, es muy importante en el pilar 2 detectar las pacientes que se van a morir por hemorragia. Así como en preeclampsia tenemos fenotipos de crisis hipertensiva, la hiperdinamica y la falla cardíaca, para saber cuándo no ponemos la betalol. En coagulación existe el fenotipo de las que se van a morir más fácil, que son las que tienen profunda hiperfibrinolisis y fibrinógeno bajo. ¿Eso cómo lo detectamos? Primero por la causa. Cuando la causa es abrupcia, sobre todo con feto muerto. Sangrado con coagulopatía porque se hemodiluye con grandes dosis de cristaloides o etiologías catastróficas como embolia líquido amniótico. Miren que eso es lo que más puntúan los scores de CID. Definitivamente las que bajan más el fibrinógeno. Y tercero, las que tienen el calcio bajo. Los estudios están mostrando que cuando las pacientes sangran y tienen el calcio bajo, tienen más riesgo de transfundir intervenciones y morir. Entonces, este cuadrito es muy importante aprendérselo porque cuando ustedes estén en la activación de un código rojo obstétrico, esa paciente que esté bajo esa activación que tenga un índice de choque no mayor a 1, que fue el que nos dio el diagnóstico, sino mayor a 1,4. Tenga acidosis, por eso hacemos lactato tan rápido ahorita y le hacemos gases a toda rápido. Tenga el fibrinógeno bajo, por eso tenemos que buscar medidas de medir rápido el fibrinógeno. Tenga el calcio bajo o tenga esas etiologías que dan muerte, esas son el fenotipo de mayor riesgo de morir, esas hay que entrarle muy duro y muy agresivo. Entonces, uno entendiendo eso, identificando eso, en el pilar 2 tiene cómo trabajar muy fuerte. En la hora dorada que tenemos para hacer esa reanimación,
y pudiendo cumplir los objetivos. Entonces yo aquí en este aspecto, José, pues no me voy a detener en temas detallados porque aquí es otra hora de charla hablando puntualmente en cada uno de estos tópicos, pero lo que les quiero decir es lo siguiente. Primero, una paciente en hemorragia obstétrica no debe recibir bolos de 2 litros para el choque y reemplazos 3-1 con cristaloides. Porque si hacemos eso como lo hacíamos antes, esas pacientes van a terminar con 4, 5, 6 litros de balance positivo y eso va a llevar a coagulopatía dilucional. Entonces el manejo actual es bolos de 200 a 300 mililitros calientes, ver respuesta y si no hay respuesta, pasarse rápidamente a componentes sanguíneos y a medidas orientadas a parar el sangrado de Bien, manera listo. agresiva. Bien. Mm. El segundo cambio Hielo. grande es que en los componentes sanguíneos no volvemos y no volvimos a descongelar de rutina en todos los casos plasma fresco descongelado y plaquetas. El utilizar de rutina en el paquete transfusional obstétrico plasma fresco descongelado en esa primera hora nos llevó a mejor sobrevida y llevó a más sepsis, falla orgánica múltiple, neumonía, muerte, sobrecarga de volumen, injuria pulmonar aguda y riesgo inmunológico. Entonces, con estos estudios en población obstétrica, digamos que ese paquete inicial que colocábamos de plasma fresco descongelado en la mayoría de los pacientes no es rutinario. Y con plaquetas sucede algo similar. Sufríamos mucho porque no nos llegaban las plaquetas y excepto que la paciente esté trombocitopénica, tenga esas causas catastróficas, haya botado toda la volemia o haya recibido más de 8 unidades de glóbulos rojos en esa fase aguda por la magnitud del sangrado, no requiere plaquetas de rutina. Entonces, si pensamos que la causa es importante, que son las que más bajan el fibrinógeno, el nuevo paquete transfusional está dado por glóbulos rojos empacados para el manejo de la anemia y una manera de medir rápido el fibrinógeno, a ver si está bajo para reemplazarlo con crío precipitado o con concentrado de fibrinógeno. Y definitivamente ácido tranexámico para todas. Si trabajamos en centros donde disponemos de fibrinógeno también en concentrado, podemos utilizar concentrado en vez del crío para no tener que dar el riesgo biológico del crío. Y si trabajamos en centros como el nuestro, que tienen la posibilidad de hacer monitoría dinámica de la coagulación con pruebas viscoelásticas, esto nos va a permitir tener un nivel de fibrinógeno por ahí a los 13-15 minutos de haber activado el código rojo obstétrico, que de otra manera tendríamos que esperar 40 minutos, una hora o más para tener un valor de fibrinógeno cuando se pide por la prueba sanguínea por el método de Clausen. Entonces, esto es una técnica que cambia la práctica. ¿Por qué? Porque cuando se hicieron estudios, este fue el estudio que nos hizo a nosotros cambiar la práctica en el Reino Unido, comparar ese paquete transfusional de plasma fresco descongelado, plaquetas, CRIO, versus hacer medición, mire que cuando se hacía medición se demostró que menos del 1.5% de las pacientes necesitaban el plasma fresco descongelado y fuera de eso ya vimos que era dañino. Y lo que hay que detectar son las que tienen el fibrinógeno bajo para podérselas reemplazar. Entonces, cuando uno revisa las guías actuales de soporte hemostático en el pilar 2, esos son los elementos que debemos tener en cuenta para cambiar ese manejo transfusional. Por último, José y todos, en el pilar 3 hay que detectar y tratar también la anemia postparto y hay que ser muy agresivos con la tromboprofilaxis. En general, ¿qué está pasando en el posparto? Que cuando tenemos pacientes sintomáticas, preferimos transfundirlas que para poderlas mandar a la casa. Y reitero, transfundir no es que no esté indicado, debe estar bien indicado y debe ser racional. Pero esas transfusiones en pacientes que podríamos reemplazar esos depósitos de hierro, por ejemplo, con hierro parenteral por la mala tolerancia que hay al oral y que esos niveles se pueden reemplazar de manera rápida en 15 días sin los riesgos de la transfusión sanguínea, pues no permitiría que esa paciente tuviera sobrecarga de volumen, injuria pulmonar y alteración inmunológica, el TACO, el TRAL y el TRIM. Entonces, hay que tener muy buenas decisiones. Hemos venido cuidando la sangre, haciendo un uso racional de transfusiones en pilar 1 y 2, para que en el pilar 3, antes de que se vaya para la casa, salir por el automático y decir, no, mejor pongámosle una o dos bolsitas de sangre que es que está muy sintomática y se va a ir muy maluquita para la casa, porque eso también tiene riesgos, es caro, no es inocuo y hay otras medidas que se pueden utilizar sin tanto riesgo. Y utilizando el pasaporte de FIGO, miren que el pasaporte de FIGO para el manejo posparto de esas mujeres nos recomienda un control de hemoglobina a la alta hospitalaria a las 6 semanas, a los 3 meses, a los 6 meses y al año.
O sea, el pasaporte de Figo tiene una excelente estrategia de PBM Pilar 3 para evitar esa anemia en el posparto y en la preparación preconcepcional para el próximo embarazo. Entonces, José, estos eran los elementos que yo traía para el día de hoy. Dejar para otra ocasión el tema de la trombosis, recordar que uno salva a la paciente de la hemorragia y después de que salva entra en ese riesgo trombótico y hay que tener medidas tromboprofilácticas adecuadas para tratarla de controlar y entender que el tranexámico mostró beneficio en esas primeras 3 horas, pero después de 3 horas empeora los riesgos trombóticos por el apagamiento de la fibrinolisis. Entonces muchas veces nos están llegando las pacientes con más de 3 horas de hemorragia, pero como le ponemos tranexámico a todas, le ponemos el tranexámico y la estamos metiendo en riesgos de macrotrombosis, microtrombosis, síndrome de falla orgánica múltiple y muerte. Entonces el tranexámico es muy bueno en hemorragia, pero en las primeras 3 horas. Y luego de esas 3 horas que la paciente tiene riesgo trombótico de apagamiento de la fibrinolisis, hay que individualizar su manejo. Entonces, para hoy quería cuestionar mucho a los asistentes. Muchas cosas que hacemos porque nos hemos acostumbrado a hacerlas. La importancia de la anemia en el pre y en el posparto, los cambios deuterotónicos, la importancia de los paquetes de intervención, los cambios grandes en el pilar 2, y entender que definitivamente esto nos lleva a un trabajo en equipo porque son decisiones que no podemos cambiar por una charla, sino que debemos cambiar de la mano con todos los que cuidamos del binomio madre-hijo, los protocolos institucionales, y es posible que en las guías futuras que nos vamos a sentar a escribir para los países y para la región, todos estos cambios vayan a aparecer en las guías nacionales e internacionales, como les he mostrado. Entonces, por beneficio materno, pues haciendo aquí una analogía con el acrónimo de PBM, implementemos PBM en nuestros servicios y quedo muy atento a los comentarios y preguntas. Mauro, primero agradecerte por esta fantástica conferencia. Ya me acordé por qué me había gustado tanto en el Congreso Nacional cuando la vi. Esto es lo que podemos denominar una conferencia disruptiva, porque no estás hablando de cosas que no hagamos. Todo lo que mencionaste es lo que hacemos todos los días en cualquier unidad de obstetricia y ginecología, solo que nos estás planteando que lo hagamos completamente distinto. Eso está muy bien. Yo, antes de seguir hablando cosas, voy a darle turno a Arturo, que veo que tiene la mano por ahí levantadita para que haga sus comentarios. Arturo, ¿estás ahí? Hola, hola a todos. Claro que sí, por aquí estoy. Adelante, Arturo. Bueno, un abrazo grande primero. Placer verte, pero aquí tengo a mi lado a dos de mis internos y ellos quisieran es tu visión de que como ellos van a ir a hacer el ruralito, ya uno hizo el ruralito en Santa Rosa y el otro se va a ir a Ciudad Bolívar y ellos dicen, bueno, pero es que ya no tenemos sangre y no le podemos poner líquidos. ¿Cómo Yo es no dije que, Arturo, el ojo tema? pues, nadie dijo que no se pudiera poner líquidos. Que, Ojo exacto, pues, que pilas se pues. ponen los 200 o 300 de líquidos iniciales y después no van a tener cómo poner sangre, que ellos qué hacen para poner más líquidos. Entonces yo les dije, vamos a preguntarle a Mauricio, que yo sé que él tiene la respuesta de por qué hay que parar el sangrado de alguna forma, que esa es la acción principal, pero quería que lo escucharan de vos. Bueno, no, Arturo, muchas gracias por la pregunta. No, el tema es el PBM, el pilar 1. O sea, yo cuando me voy por un rural, yo tengo que salirme del inmediatismo de la atención de los pacientes y volver a todas las bondades que teníamos en nuestros rurales donde hacíamos prevención primaria. O sea, yo le hago control prenatal a las pacientes, las pacientes no me pueden llegar anémicas a la terminación del embarazo, primero, y hay mucho por hacer. Lo segundo es hacer manejo activo del tercer estadio, entonces utilizar oxitocina de manera adecuada para que esas pacientes no pierdan más de 1 litro, en el 64%, que son la mayoría de los partos. La mayoría de la gente cuando hace manejo activo echa las 10 unidades en una bolsa y uno voltea a las 2 horas, esa bolsa todavía está llena y no le ha pasado nada. Y si no le ponen el bolo directo y hacen hipotensión, taquicardia, síndrome coronario, malucas, empiezan a vomitar. Entonces, muchas veces en áreas rurales, la estrategia de manejo activo con oxitocina, la recomendación es colocar las 10 unidades musculares después de que salga el primer hombro, y eso ya los deja con las manos libres al equipo para que sigan trabajando.
Y tercero, ante la instauración del código rojo, es enseñarle a estos muchachos a que paren el sangrado. O sea, cuando uno se le estalla un bote de goma en un río o en el mar, uno no le empieza a echar aire porque hay un roto. Entonces, lo que tú dijiste ahora, o sea, si se van con la idea que no le echan líquido, eso es como echarle aire a un bote roto. Y no, ahí es que parar el sangrado. ¿Qué tanto les estamos enseñando a los estudiantes de pregrado a parar el sangrado? No solo con medidas farmacológicas, sino con otras medidas. Entonces, esas son las cosas que ellos deben resolver para que traten de tener un manejo adecuado y una remisión. Las guías nacionales implica poner rápido un traje antichoque no neumático en esos sitios, una estrategia que tiene bajo nivel de competencias y una posibilidad alta de que paren el sangrado y puedan remitir al paciente. Pero por motivos regionales, no sé por qué la adherencia al uso de traje antichoque en nuestra región es tan bajo. Y es un elemento muy importante que en zonas rurales permite a las pacientes parar el sangrado y poderlas enviar a un nivel de mayor atención. Entonces, la pregunta, Arturo, implica modificaciones grandes en la manera como les estamos enseñando a ellos y es importante que tengan ese enfoque holístico y no echarle aire al bote roto que no va a servir de nada y va a ser peor. Mauro, no estoy viendo por ahí más manitos levantadas, entonces yo me quería permitir, porque veo que esta conferencia tuvo bastante carne en el asador. Más o menos lo que dijiste, a ver si entendí, tenemos que corregir la anemia preparto teniendo en cuenta la altitud en la que la paciente vive, o sea, Correcto. llegar preparado al parto para la paciente en cuanto a su nivel de hemoglobina. Ya en el manejo del parto, evitar las cargas altas de oxitocina intravenosa o de carbetocina, y probablemente las dosis que se recomiendan o están recomendando según este protocolo son 3 a 5 veces menos de las que estamos usando hoy, casi que todos, o por lo menos lo que yo veo en mi práctica diaria. No juntar la oxitocina con la carbetocina por la Al inducción. contrario. Correcto. O sea, la paciente que venga con oxitocina, la carbetocina no va a ser la agente ideal. Exacto. Juntar carbetocina con oxitocina. Mejor juntar oxitocina con metergina. Correcto. Y como uno tercero, el misoprostol, pero no en dosis de 800 porque hay hipertermia, sino en dosis de 400 y ojalá no rectales como lo hago yo, sino por alguna otra vía que supongo que entonces será sublingual. ¿O cuál dijiste? Oral o sublingual, sí, señor. Perfecto. La regla de las 3, una unidad, y si no, luego 3 unidades. La regla de las 3 en cesáreas selectivas, usar una unidad y luego 3 unidades en cesárea intraparto. Fue la recomendación. Una unidad en la regla de los 3, digamos que por objetivos prácticos, ustedes las 10 unidades lo echan en una bolsita y la dividen en tanditas de 3 unidades. Y vamos conversando cómo se va contrayendo el útero y siempre dando la infusión basal. Muy bien. La otra que me pareció bastante interesante es el ácido tranexámico antes de la incisión para todas. Lo dejaste como en el aire, como una cosa para pensar. Implementar la estrategia MOTIF. Ahí tomé la fotico para ti. Recordar los colectores. Quique Sanín ha sido insistente en todas sus cesáreas, no solamente en las de acretismo, de utilizar colectores para poder medir realmente las pérdidas más objetivamente. Y la utilización de cell savers, que ya diste ahí algunas marcas de que los tenemos para usarlos. Y detectar las pacientes que están en riesgo de muerte por sangrado, que son 3, las hipofibrinogénicas, las hipocalcémicas y las que tienen el lactato elevado. ¿Es correcto? Y el fibrinógeno bajo. Sí, por eso, es más importante. la hipofibrinogénemia, la hipocalcemia y el hiperlactato. Es como las 3 causas. Y el índice de choque alto. Es índice de choque alto. Y la etiología. Bolos de 200 o 300 y ir en vez de inundar la paciente dramáticamente, ir corto. Plasma y plaquetas de rutina, usarlos no. Y no usar transfusiones profilácticas para salir a casa. Ese fue como lo que más o menos resumí de tu conferencia. Hay cosas ahí que son muy interesantes y que creo que, pues, si esto ya es una estrategia de la OMS, pues evidentemente tiene evidencia y entonces estamos en moras de aplicar algunas de esas cosas porque yo creo que en general estamos haciendo lo viejo y no esto. En muchas cosas, hay otras que están claramente que estamos haciendo bien, pero bueno, veo que por eso... José, ¿qué puedo hacer ahora? A mí me llama mucho la atención el tema con manejo activo, que se sigue esperando a que la placenta salga para poner el útero tónico.
que por el temor es que la placenta quede adentro. O sea, la estrategia de manejo activo del tercer estadio, la bondad que tiene es que al aplicar el útero tónico, el útero se contrae y suelta la placenta. Correcto. Eso es lo que está llevando. Entonces, va uno a muchos servicios y todavía el auxiliar de enfermería, cuando uno va a decir, listo, empecemos la oxitocina. No, doctor, todavía no, porque la planta no ha salido, el doctor se pone bravo. Y entonces uno dice, esta es como la que más impacto tiene, la que se implementó hace mucho tiempo, la que la literatura dice que hay resistencia al cambio por ese temor infundado de que haya retención placentaria. Entonces yo creo que hay a veces medidas muy simples, hermano, que no hacemos y tienen un peso muy grande en cuidar la sangre. Entonces yo creería que ahí, empezando por ese tipo de cosas simples, yo creo que podemos hacer. Cuando yo particularmente que hago capacitación en sitios con recursos limitados o trabajo y hago brigadas en sitios con recursos limitados, uno ve la importancia de esa intervención, o sea, que la paciente reciba oxitocina y quede rápido con esa infusión inicial por 4 horas, porque yo le pongo a una paciente 1000 unidades o 1 unidad, porque la gente pone a pelear por eso. Pero si no le dejo la infusión, la oxitocina cae muy rápido, el efecto de la paciente hace atonía. Entonces, el problema con el manejo activo es que por algún motivo la estrategia no la estamos implementando. Y son por temas de resistencia al cambio, porque lo que vos decís, tenemos unas ideas preestablecidas que nos da dificultad cambiarlas. Yo la más dura que he visto es esa que se está iniciando tarde el uterotónico porque hay que esperar a que salga la placenta. Y definitivamente eso es una de las grandes bondades y un gran cambio que hay en la recomendación de manejo activo. Mauro, nuevamente ya son las 6:51, yo creo que la gente empieza a salir a sus trabajos. Te quiero agradecer por esta fabulosa conferencia, tu disposición siempre a enseñarnos y a reforzar conocimiento. Recordarle a los que todavía están conectados que esta conferencia en el transcurso de los próximos días va a quedar en un link de la página de Medicina Fetal que yo voy a pasar a la lista de difusión que tengo por la que invito siempre a estas conferencias, para quien quiera repetir la conferencia la pueda tener o la pueda volver a ver. Nuevamente, Mauro, gracias a ti, gracias a todos los asistentes y que tengan un gran día. ¿Alguna cosa, Mauro? No, hermano, muy contento. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy José, bien. tu teléfono. José, Sí, el teléfono mío para todos aquellos que de pronto es primera vez que asisten es el 316-449-8066. Lo digo es porque, ahí lo voy a dejar en 316, para que si alguien me escribe yo lo pueda adicionar a la lista de difusión y puedan seguir entrando a estas conferencias. Ahí lo puse en el chat de esta conferencia que todavía no se ha cerrado, para que si lo necesitan me pongan un chatcito y yo los adiciono con su nombre y el teléfono a la lista de difusión que tenemos, por la cual invitamos los miércoles antes de la conferencia de cada mes. Recuerden que la conferencia es los segundos jueves de cada mes. Hoy tuvimos este pequeño cambio en honor a Mauro, pero vamos a seguir tratando de que sean los miércoles, los jueves segundos de cada mes, combinando reuniones de obstetricia con algunos temas de ginecología también. Nuevamente, ¿alguna otra cosa? ¿Alguien tiene algo para decir? José, una última cosa. Dale. No, y sé que Mauro es gran amigo de esto que voy a decir. Las instituciones en las que atendemos obstetricia, acuérdense que el personal de enfermería rota, el personal médico rota, los internos rotan, y estas capacitaciones en manejo de hemorragia posparto, hipertensión, ojalá los administradores sepan que hay que programarlas por lo menos 2 o 3 veces por año en las instituciones, porque por eso es que a veces la gente no se adhiere a los protocolos, porque rota mucho el personal y la gente a veces desconoce esto que estamos hablando aquí. Esto hay que hablarlo 2 o 3 veces en cada institución por año. Correcto, me parece pertinente esa aceleración que estás haciendo. Muchas gracias, Arturo. ¿Alguna otra cosa? Bueno. José, no, que pilas al link porque todo el mundo está aquí pidiendo los artículos, pidiendo las cosas, o sea, eso va a quedar ahí montado. Ahí mando mis redes, por ahí me pueden contactar y yo les envío todo lo que necesiten. Y nada, en LinkedIn también yo monto todas las presentaciones. Mauro, entonces, ahí quedan. somos muy juiciosos. Laura, que está con nosotros en esta conferencia en este momento, que es la comunicadora de Medicina Fetal, grabó esta conferencia y normalmente ella unos 2 o 3 días después
me pasa el link a donde se puede acceder a esta y a todas las otras conferencias que hemos tenido todo este año, que ya se va a cumplir un año. Y en 2 o 3 días lo tendrán. Yo lo paso de la misma manera que lo he pasado siempre por la lista de difusión y queda para que todo el mundo los pueda tener, inclusive con los QRs que tienes ahí para los artículos. Perfecto. Bueno, que tengan todos un buen día. Muchas gracias por la asistencia. Un abrazo. Hasta luego y muchas gracias. Gracias, José, por esta invitación tan bacana.